Bueno, bienvenidos a todos al curso nuevamente. Pues nada, vamos entonces a retomar. Vamos a seguir con el cálculo que habíamos dejado en la última sesión. El cálculo está relacionado pues particularmente con esta cantidad que va a ser estacionaria o que se va a conservar con respecto pues a variaciones que nosotros habíamos definido como deltas de ρ, ¿no? De la densidad. Entonces la pregunta que nosotros íbamos a plantear era qué era lo que significaba esto, ¿no? Entonces particularmente para nuestro término de masa nosotros ya teníamos una expresión particular para él. Pero además de ello también teníamos una expresión particular para n, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es realizar el siguiente reemplazo y vamos a verificar cuál sería el resultado al que llegaríamos, ¿ok? Entonces pues nada, vamos a arrancar entonces. Entonces nuestro objetivo sería averiguar qué significaría el delta m menos lambda delta n, ¿vale? Y este término de aquí tiene que ser bastante llamativo para ustedes porque de hecho este factor como ya lo habíamos discutido la última sesión, está relacionado con una constante y pues particularmente estaría también implicado con lo que sería un multiplicador de Lagrange, ¿no? Entonces pues nada, vamos a aplicar lo que nosotros ya sabemos de m y de n. Entonces tendríamos la variación de m y la variación de m pues sería simplemente aplicar la variación entonces de la m que nosotros habíamos definido que era 4pi r cuadrado rho de r, ¿listo? Y por otro lado tendríamos entonces menos lambda, y luego tendríamos entonces delta de la integral de 0 a infinito de nuevo. Entonces aquí tendríamos la expresión para n que era 4pi r cuadrado, n minúscula dr, y luego aquí entre paréntesis teníamos 1 menos 2 veces g, m de r sobre r elevado a la menos 1 medio de r, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces ahora lo que nos tenemos que enfocar es cómo podríamos introducir esta variación y qué elementos serían los que se verían afectados por esta. Y dado lo que nosotros ya conocemos es que esta variación solo se aplica a las funciones, o sea, si vamos a aplicar de alguna u otra manera esta variación, solamente se aplicará sobre funciones ρ de r, n de r y además también las funciones m de r. ¿Listo? Dado que esas son las características que habíamos planteado en la sesión anterior. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando introducimos, pues particularmente este delta, lo que nosotros podemos decir es, voy a hacerlo aquí de una vez, es aplicar directamente la variación sobre estas funciones que nosotros estamos teniendo en cuenta, ¿ok? Entonces aquí borramos esto y por aquí también abrimos espacio para el siguiente delta, ¿ok? Entonces tendríamos delta n de r, ¿perfecto? Bueno, muy bien. Esto por este lado, pues sería de alguna u otra manera el término por regla de Leibniz o derivada de un producto, nuestro primer término, sí, pero recordemos que aquí tenemos también el factor multiplicativo que sería este 1 menos 2gm sobre r, y aquí dentro en este paréntesis se encuentra también este término, por lo tanto, pues nos faltaría el otro término añadido con respecto a esta derivada de producto, ¿no? O sea que el otro término añadido vendría a ser algo de la siguiente manera. Entonces vendría dado por lambda de nuevo. Luego tendríamos entonces de 0 a infinito. Entonces tendríamos 4pi r cuadrado. Luego tendríamos entonces, bueno, si hacemos esta derivada particularmente con respecto a este parámetro, tendríamos 2gm, tendríamos la derivada externa, ¿cierto? Que correspondería a menos 3 medios. Esto nos añadiría también un factor de menos 1 medio, ¿cierto? Además tendríamos nuestra n de r minúscula y por último tendríamos nuestra derivada, podríamos decirlo interna, que correspondería a esta variación de este factor que nosotros tenemos acá, entonces 1 menos 2g m de r sobre r y todo esto multiplicado por nuestro diferencial de r. Y de esta manera ya nosotros tenemos entonces también localizado cuál sería esa variación respectiva para el otro término que nos haría falta. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, lo que podemos identificar rápidamente es que, de nuevo, si analizamos bien estos cálculos, pues vale, ya tenemos las dos primeras expresiones que van a quedar completamente intactas. Estas dos primeras van a quedar completamente intactas. Vamos a colocar aquí igual. Pero para este término, entonces si nos damos cuenta que tenemos una variación justamente de estos dos factores, si introducimos esto es una constante, por tanto esto se nos va a 0, y el único término que nos va o el cual podemos nosotros introducir con este delta
va a ser este segundo término, ¿vale? Y de esa manera pues vamos a tener la misma estructura, pero entonces, donde, a ver, aquí rápidamente un copy paste, entonces aquí tendríamos menos, y entonces aquí introduciríamos esto, este primer factor se nos va, y luego tendríamos el factor del delta de todo esto que aparece acá, pero entonces esto pues no sería ni más ni menos simplemente que tener en cuenta aquí, voy a escribirlo con el signo menos, recordemos que aquí hay un signo menos, dos veces g, y voy a dejar el r como factor, y vamos a dejar simplemente nuestro elemento de variación de nuestra función mdr, ¿listo? Ya tendríamos entonces de ese modo nuestra construcción. Sí, perfecto, listo. Y ya bueno, aquí de hecho en este último paso pues, lo que podemos hacer es cancelar algunos términos, menos con menos, más este 2 con este 2, y pues por último ya nos quería un factor de g, sobre r, ¿no? Esperen, verifico un momento que todo esté bien, que todo esté check. Sí, perfecto. Ajá, sí, perfecto. Entonces aquí me voy a cancelar de una vez este término, y este, fíjense, de hecho aquí tenemos un r abajo y aquí tenemos un r cuadrado arriba, por tanto aquí lo que podemos decir es que vale, entonces un r cuadrado, un r se me da con un r abajo y simplemente vamos a tener este factor, y voy a factorizar también esta g como constante, ¿no? Que ya sabemos que también corresponde a ser una constante, o sea que los términos que nos quedarían simplemente serían estos de aquí. Vale, perfecto. Y ya tendríamos entonces los factores relacionados, ¿vale? Las integrales son llevadas al infinito por conveniencia notacional, esto es importante tenerlo en cuenta. Igualmente los integradores se desvanecen fuera de un radio de aproximadamente r más delta de r, ¿no? Dado que justamente estamos obviando las características y estamos teniendo en cuenta las características de la estrella en sí misma. Por eso es que estamos analizando los interiores de la estrella y una pequeña variación, pero sobre los exteriores pues ya sabemos que esto diverge completamente, entonces pues aquí ya tendremos esa característica, ¿ok? Muy bien, entonces hasta este punto, de hecho ya tendríamos parcialmente cuál sería nuestra respuesta para la pregunta que nos hicimos hace un momento, y es ¿qué significa esto? Ahora, lo que nosotros necesitamos entender, una vez ya tenemos estas tres integrales como tres ingredientes principales, es verificar qué, por ejemplo, significa esto de acá, ¿vale? Entonces para ello vamos a analizar rápidamente algunas de las características, a ver qué podemos sacar de acá, ¿vale? Entonces vamos a hacer una separación para diferenciarlas. Vale, entonces estas variaciones son supuestas sin un cambio de entropía por nucleón. Ya sabemos que son de los teoremas que discutimos anteriormente. Luego entonces se puede atribuir que la termodinámica, dado que justamente no hay cambio de entropía, vamos a decir, a ver, para colocarlo digamos notacionalmente, no hay cambio de entropía, ¿listo? Por nucleón. Entonces, lo que nosotros podemos decir termodinámicamente es lo siguiente. Nosotros sabemos de la estructura justamente de la energía interna, ¿cierto? Nosotros sabemos que vamos a colocar, ¿cómo colocamos esto? Bueno, sí, démoslo así. Y vamos a colocar menos P de B, ¿no? Que es justamente la primera ley de la termodinámica, simplemente en su expresión habitual, donde tenemos entonces aquí justamente energía interna, calor y bueno, lo que ya ustedes saben de por sí. Entonces ahora vamos a reescribir rápidamente esto en términos justamente de lo que significa este dQ. Y este dQ en términos de entropía sabemos que va relacionado con la temperatura y justamente un diferencial de S, ¿no? Entonces aquí tendríamos de S P de B, que correspondería entonces a la presión, al volumen, la entropía y la temperatura para catalogar estas características. Ahora, lo que nosotros estábamos diciendo es que de alguna u otra manera existe también una relación por nucleón, ¿cierto? Podríamos relacionar eso también por unidad de volumen. Eso quiere decir que podríamos tomar esta misma expresión termodinámica y diferenciarla con respecto de UV. Y de esta manera entonces tendríamos algo así como el cambio de entropía por unidad de volumen, ¿cierto? Pero además también tendríamos la presión por unidad, por diferencial de volumen por unidad de volumen, ¿sí? Y, pero dado que ese no cambia, ¿sí? Entonces, dado que dijimos que S no cambia, la entropía no cambia, ¿vale? Y además, bueno, coloquémoslo por acá, y el diferencial de U con respecto a B es la densidad de energía ρ, o sea, pues de hecho lo podemos pensar justamente como nosotros ya lo veníamos trabajando, o sea, esto de hecho es ρ, ¿sí?
Entonces, pues lo que nosotros ya sabemos de por sí es que esta densidad de energía relacionada justamente con la energía por unidad de volumen, pues lo podríamos expresar entonces en términos de eso que nosotros tenemos acá. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues vale, de esta ecuación a lo que llegamos simplemente es que si esto define la densidad de energía, ¿sí? Ya sabemos que no hay cambio de entropía entonces por unidad de volumen, entonces esto se nos va a cero, ¿sí? Y por tanto aquí tendríamos simplemente menos P, que correspondería al parámetro que aparece del lado derecho. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya tenemos una relación para la densidad y la presión. Entonces podemos relacionar el número propio de densidad, lo que nosotros habíamos llamado como n. Entonces vamos a tomar esta última ecuación, vamos a decir, vale, entonces vamos a tomar justamente esta densidad de energía, vamos a dividirla justamente entre el valor de n, que nosotros ya sabemos cuál es, y la vamos simplemente pues a dividir de ambos lados, ¿no? Esto quiere decir de alguna u otra manera que nos queda una ecuación de la forma igual a 0. ¿Listo? Y entonces, a partir de aquí, podemos hacer algo bien interesante, y es que a partir de acá podríamos encontrar la variación de justamente esta expresión, y ya sabemos que en este caso, para las características y las condiciones que estamos dando, P es constante, o sea, la presión es constante. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir esto es entonces que si yo tomo esta última ecuación y le aplico justamente la variación sobre ella misma, entonces a lo que llegaremos será simplemente a tener una variación de la densidad de energía, justamente la que tenemos acá arriba, sobre n, ¿listo? Y luego por otro lado tendremos más, entonces P es constante, P sale, no se aplica sobre esta variación, y lo que tendríamos sería diferencial de 1 sobre n de nuevo. Y entonces llegaríamos a esta expresión que tenemos acá. ¿Listo? Perfecto. Entonces, tengamos esta aquí equipada un momento. Voy a hacer por aquí el apunte. Importante tenerla aquí en cuenta. ¿Listo? Ahora, también se puede relacionar de otra manera lo siguiente. Analicémoslo un momento en detalle de algo que ya habíamos definido, que habíamos llamado justamente a esto como un epsilon, y era justamente ρ menos mn por n minúscula, ¿no? Esto es de las construcciones que ya habíamos hecho de lo que nosotros llamamos densidad de energía interna, ¿no? Densidad de energía interna. ¿Ok? Entonces, se relaciona pues por la ley del trabajo de lo que nosotros ya conocemos. Podemos hacer aquí un cálculo de hecho bastante simple, sencillo de mecánica, inclusive hasta de colegio, y decir, vale, recordemos por ejemplo que la energía estaba relacionada pues por una fuerza por distancia, ¿no? Lo que nosotros llamamos el teorema del trabajo y la energía, ¿sí? Pero además nosotros recordamos que la fuerza también está relacionada justamente por la presión por el área, ¿cierto? Eso quiere decir que la energía ya sabemos que también se relaciona como presión por área por distancia, ¿cierto? Y pues sabemos que área por distancia en este caso es lo que corresponde en unidades pues a tener unidades de volumen. Quiere decir que esto simplemente es que la energía la podemos expresar simplemente como la presión por el volumen, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos qué significa, ¿ok? Entonces, lo que nosotros podemos decir es, vale, entonces, veamos. Podríamos decir entonces que tener la energía sobre el volumen, ¿cierto? Eso, la energía sobre el volumen, así como lo acabamos de definir acá, eso corresponde a tener una densidad de energía. Esta densidad de energía, justamente para esta que nosotros estamos tomando, corresponde a nuestro epsilon, que aquí lo llamamos, ¿cierto? Sería una densidad de energía, en este caso interna, ¿cierto? Y entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que, particularmente es que esto exactamente corresponde a tener la presión. Pues aquí se puede ver muy fácil, ¿no? O sea, si de aquí particularmente esta última ecuación paso a dividir justamente el volumen, esto de aquí me queda igual a la presión, ¿sí? Pero la energía sobre el volumen, esto corresponde pues exactamente a lo mismo, densidad de energía epsilon. O sea que existe una relación entre justamente la presión de nuevo y nuestra densidad de energía. ¿Ok? Luego, dado que esta es constante y negativa, pues para este caso, dado que justamente existe un fenómeno de expansión, entonces nosotros lo que realmente utilizamos es
una aproximación, es el valor de menos P. O sea, esta densidad de energía la podemos relacionar con un valor de menos P, justamente para que la estrella pues pueda tener las características que nosotros ya habíamos definido anteriormente, ¿vale? De esa manera entonces podemos reemplazar esta ecuación que ya habíamos construido por simplemente menos P igual a ρ menos mn por n. ¿Listo? Ahora, si dividimos esta ecuación por n de ambos lados, entonces dividimos por n por acá y dividimos por n por acá, entonces a lo que llegaremos será lo siguiente. Entonces tendremos que menos p sobre n es igual a ρ sobre n menos, y eso sería m sub n. ¿Listo? Entonces, ahora lo que nosotros podemos hacer de nuevo es preguntarnos, vale, una pregunta es, de nuevo, ¿qué pasaría si aplicamos de nuevo una variación sobre toda esta ecuación? Pues podría pasar, de hecho va a pasar exactamente lo mismo que acabamos de definir acá arriba, ¿no? Que es otra forma de mostrarlo. Entonces la variación sobre este valor que es constante ya sabemos que nos da 0, ¿vale? Como la derivada de esta constante nos da 0. La presión ya dijimos que es constante, por tanto sale. Y entonces aquí tendríamos simplemente de nuevo, entonces variación de menos, bueno, perdón, creo que aquí mejor, menos P por la variación de 1 sobre n, y por este lado, por el otro lado, tendríamos entonces de nuevo variación de ρ sobre n, ¿no? Y esto nos llevaría pues exactamente la misma formulación que tenemos justo arriba, ¿no? Entonces aquí tendríamos lo mismo más p variación de 1 sobre n igual a 0. Entonces digamos que esta es la otra manera de llegar a la misma expresión que tenemos allá arriba, por otro camino, ¿ok? Permítanme, tomo algo de tomar. Bueno, entonces, ahora va nuestra pregunta. Ya sabemos por dos caminos diferentes cómo llegar a esta misma ecuación. Ahora nuestra pregunta sería, vale, esto de aquí, vamos a colocarlo n-1 más p, variación de n-1 igual a 0. Esto, ¿qué corresponderá o qué podríamos hacer con esto, no? Entonces, desarrollando las variaciones acá, se tiene luego que esto aquí va a ser igual. Entonces tendríamos variación de ρ, ¿cierto? Para el primer término, por n a la menos 1. Luego tendríamos, ay, creo que se dejó de compartir pantalla. No, está compartiendo su pantalla. Sí. Listo. Entonces aquí tendríamos a la menos 1. Y luego tendríamos entonces la derivada de la segunda, ¿no? Entonces podríamos colocarlo como menos ρ por n a la menos 2 por variación de n. Y por último, entonces tendríamos menos de nuevo pn a la menos 2 por variación de n igual a 0. Perfecto. Bueno, de esta ecuación podemos identificar rápidamente que entonces delta ρ sobre n aquí va a ser igual. Vale, si pasamos estos dos términos del otro lado, entonces lo que vamos a encontrar es una relación que justamente donde tenemos factor común n a la menos 2 y variación de n, ¿no? O sea que esto correspondería a tener ρ más p específicamente sobre n a la menos 2 sería abajo denominador n cuadrado y variación de n. Perfecto. Y de esta manera pues ya hemos llegado justamente a cómo se debería comportar este término de variación de n de r, que es nuestro término que ha aparecido allá arriba, que sería simplemente igual a, si pasamos aquí a multiplicar, tendríamos entonces el factor n de r y dividiendo entonces tendríamos nuestro ρ de r más p, ¿vale? Vamos a colocarlo de manera general, variación de ρ de r, ¿listo? Entonces ya a partir de aquí ya tenemos entonces cuál debería ser el término correspondiente para la variación de nuestra cantidad n, ¿no? Entonces para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Bueno, muy bien. Bueno, voy a hacer una salvedad para que de pronto quede un poco claro el tema también de por qué se introdujo el multiplicador de Lagrange. Voy a colocarlo como más bien un apunte extra, ¿listo? Un apunte extra matemático para que lo tengan presente, ¿listo? Ok, entonces el apunte extra matemático simplemente hace referencia a multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange. Que pues digamos que lo podemos entender simplemente como los máximos o mínimos
en multivariables, ¿no? Entonces digamos que nosotros recordamos, por ejemplo, cómo encontrar el mínimo o el máximo de una función, por ejemplo, de una sola variable, ¿cierto? Entonces digamos que allí uno utiliza estos diferentes métodos, pues son bastante sencillos y triviales, pues que simplemente es aplicar la derivada, igualar a cero y demás, ¿cierto? Cuando queremos encontrar estos máximos y mínimos. La cuestión es que de vez en cuando aparecen funciones, por ejemplo, que no dependen solamente de un parámetro, sino que pueden depender, por ejemplo, de dos parámetros, o tres, o cuatro, o los que sean, ¿sí? Pero además de esta función también viene equipada con una restricción. Con una restricción. Y esta restricción, pues usualmente la colocamos de manera general, por ejemplo, g de xy, listo. Entonces, lo que nosotros decimos es lo siguiente, es que L de x, y, lambda, esto simplemente corresponde a tener justamente nuestra función f de x, y le sumamos entonces lo que aquí introdujimos que era nuestro multiplicador de Lagrange, lambda en este caso, y esto multiplicado por nuestra función de restricción, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que hacemos a continuación, lo que nosotros ya sabemos cómo hacerlo en el mundo de un solo parámetro, de una sola variable, es pues simplemente optimizar, ¿no? Lo que llamamos optimizar, simplemente es derivar. Pero aquí, dado que dependen, si nos damos cuenta, de tres parámetros, entonces vamos a derivar con respecto de cada uno de los parámetros. Derivamos L con respecto de X, y esto corresponderá a derivar con respecto de X la función F, pero asimismo también derivar con respecto a x la función g. Y esto, pues obviamente ya sabemos que igualarlo a cero. Pero también tendremos esto con respecto a L también, entonces derivada con respecto a y de f más lambda derivada con respecto a y de g igual a cero. Y por último también la derivada con respecto a lambda, que es nuestro último parámetro de L. Pero pues aquí es fácil identificar que esto simplemente corresponderá a tener g, ¿no? Y esto también, de nuevo, igual a cero. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, para saber si es un máximo o un mínimo, pues entonces simplemente lo que nosotros decimos es, vale, si tenemos un máximo o un mínimo, ¿cómo lo podemos averiguar? Entonces, pues la manera más sencilla es decir, vale, vamos a tomar entonces la segunda derivada de L, lo que ya sabemos cómo hacerlo, pero aplicar la segunda derivada de L, pues no será ni más ni menos que corresponder de nuevo a aplicar segundas derivadas parciales, en este caso a f, ¿cierto? En este caso también las cruzadas xy de la misma f, ¿verdad? Pero también a su vez de las yx de f. Y por último, más parciales y de f, ¿sí? Y esto evaluado pues justamente en el punto x0, y0 que corresponderá justamente a nuestro valor, ¿no? Y ya entonces lo que nosotros decimos es que vale si entonces esta segunda derivada parcial es menor a cero, entonces decimos que esto es un máximo. Y si la segunda derivada de esto es mayor a cero, entonces decimos que esto es un mínimo, como nosotros ya conocemos de ese mundo, pues de los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Bueno. Y la pregunta que alguien se podría hacer es, vale, ¿y qué pasaría si no solamente una ecuación o una función particularmente dependiera de una restricción, sino que tuviera varias, ¿no? Bueno, pues saldrán tantas ecuaciones y tantos multiplicadores como restricciones tenga la función, ¿sí? Entonces ahí ya termino con este punto. Entonces digamos que, por ejemplo, si tengo de nuevo la función f de x, y, pero además como restricción poseo entonces digamos dos ecuaciones g, perdón, ya, g de x, y, pero también tengo digamos h de x, y, entonces pues esto se traducirá simplemente a de nuevo formar otro nuevo L que dependerá entonces ahora ya no solamente de un multiplicador sino de dos multiplicadores, ¿no? Y eso será entonces de la forma x, y de nuevo más lambda 1 correspondiente a nuestra primera restricción más lambda 2 correspondiente a nuestra segunda restricción que sería h, ¿no? Y ya tendríamos entonces así la construcción y de nuevo volveríamos a hacer el mismo juego. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la manera del por qué también es que aparece un multiplicador allí, si a alguien de pronto le pareció curioso cuando lo estuvimos discutiendo, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Listo, voy a pasar a una nueva página. Ahora, entonces ahora lo que vamos a analizar es nuestra variación de nuestra m, ¿no?
Entonces, ¿a qué corresponderá esto? Bueno, la variación de m corresponderá justamente como nosotros lo teníamos allá pintado, simplemente voy a colocar esto en términos primados, a nuestra variación de justamente la densidad, ¿no? Aquí tendríamos de R', ¿vale? Pues estoy colocando primas para no tener problemas con el límite de integración, ¿vale? Que va a corresponder a nuestra misma L, R'. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vale, si lo reemplazamos todo esto, ¿a qué llegaremos? ¿No? ¿A qué llegaremos? Entonces, esto de aquí, esto que acabamos de poner acá, pues si nos damos cuenta justamente en el último cálculo, eh, eh, acá arriba, ¿dónde está? Por aquí. Entonces fíjense que aquí tendríamos escrita justamente cuál debería ser el factor delta de n de r, que ya lo calculamos hace un momento, pero también ya tendríamos cuál sería el valor de delta m de r, que corresponde exactamente a este valor de acá, ¿vale? Entonces, pues de esa manera, ¿cómo nos quedaría reescrito todo? Ahora sí, uniendo estos paqueticos. Entonces voy a intentar hacerlo un poco rápido. Entonces tendremos variación de m menos lambda variación de n, y esto corresponderá entonces a tener 0 a infinito de 4 pi r cuadrado, esto era delta rho de r, ¿cierto? Luego tenemos menos lambda, y aquí entonces vamos a introducir 4 pi r cuadrado. Aquí vamos a introducir variación, nuestro delta de n, ¿cierto? Que simplemente era tener n de r, ¿cierto? Y esto como denominador de la presión más la densidad de energía. ¿Listo? Listo, de nuevo delta rho de r. Bueno, voy a colocar aquí un paréntesis. Ya saben que ese paréntesis corresponde a este término de acá, 1 menos 2 gm sobre r, para no copiar tanto. Entonces aquí tendríamos menos un medio. Si era menos un medio, sí, menos un medio de r. Listo. Y por otro lado, entonces tendríamos menos, de nuevo, lambda g 0 a infinito, y aquí tendríamos entonces 4 pi r n de r, de nuevo nuestro paréntesis, que ya sabemos que vea, menos 3 medios, sí, menos 3 medios, y entonces tendríamos que reemplazar por nuestra variación de m, pero variación de m es esto que está acá, o sea que podríamos colocarlo como 0 a r de 4 pi de nuevo r prima cuadrado, variación de rho de r prima de r prima, y esto por un dr que digamos que contiene a toda la integral completa, ¿no? Esto hace parte solamente de la sustitución de nuestro delta de. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, y luego intercambiando r y r' en la última integral, si lo intercambiamos, ¿listo? Entonces lo que nosotros podemos obtener factorizando, pues es lo siguiente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Permítanme un momento. Entonces lo que vamos a hacer en este paso particularmente, como vuelvo y repito, simplemente es, aquí en esta última integral, lo que aparece como un R lo voy a intercambiar por un R'. Y lo que aparece como un R' lo voy a intercambiar por un R. ¿Listo? De esa manera, entonces lo voy a hacer aquí de una vez. Entonces tendríamos, esta R sería R', esta R sería R', ¿verdad? También el término que aparece aquí, recordemos que aquí hay un R, ¿sí? Entonces también este término va a aparecer primado. Y este último también aparecería primado. ¿Listo? Y estos términos que antes tenían primas los quitamos de sus primas, ¿no? Perfecto. Vale. Entonces esto nos permite hacer algo bastante interesante, y pues vamos a darnos cuenta que vamos a factorizar todo este monstruo de tres integrales en algo más sencillo. Entonces lo que podemos verificar rápidamente es que de nuevo tener este término corresponderá a tener la integral de 0 a infinito de 4 pi r cuadrado, y fíjense que este 4 pi r cuadrado está en todas las integrales, por eso lo voy a factorizar, por eso aparece acá y aparece acá. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces tendríamos esto, y sería factor común de ¿qué? Entonces tendríamos factor común de lo siguiente. Entonces, a ver, tendríamos factor común de... nos quedaría entonces 1 menos lambda de n de r sobre p de r más
rho de R, y todo esto 1 menos 2 veces G M de R sobre R, y todo esto a la menos 1/2 en primer lugar, menos, luego tendríamos menos G, ¿de qué? Menos lambda G, y luego tendríamos integral de R a infinito, dado que justamente hicimos esta transformación. Entonces aquí podemos utilizar justamente la regla que nosotros ya sabemos, ¿vale? De esta inversión de las integrales. Entonces arrancaría de R a infinito. Ok, entonces tendríamos 4pi r' n r' de 1 menos 2 veces g m r' sobre, sobre r', ¿listo? Y todo esto a la menos 3 medios de r, ¿no? Y todo esto lo vamos a factorizar también como factor común de los otros dos últimos elementos que aparecen también en estas integrales, que si nos damos cuenta es el diferencial de rho de r por el diferencial de r, diferencial de rho de r, diferencial de rho de r por acá también. Entonces aquí va a aparecer un diferencial de, perdón, una variación de rho de r por un de r. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, ahora, pero según los multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Y lo que nosotros acabamos de decir hace un momento, por eso la nota que coloqué aquí a lo último, ¿vale? Entonces, lo que nosotros sabemos es que a partir de esta construcción de optimización para estas funciones, lo que tiene que pasar es entonces que la variación de m menos lambda veces la variación de n debe ser igual a 0, ¿sí? Por optimización, porque estamos buscando justamente optimización, estamos buscando justamente estos valores máximos o mínimos, ¿no? Y aquí ya estamos aplicando la condición particularmente de estas variaciones, ¿cierto? Como por decirlo así, de una u otra manera estamos aplicando ya las derivadas, y aplicar las derivadas correspondería a utilizar pues justamente esta restricción, ¿no? O esta restricción también. Entonces, a partir de ello lo que estamos diciendo es, vale, ya tenemos la restricción de los multiplicadores de Lagrange, por tanto sabemos que esto sí o sí tiene que ser igual a 0. Y si tiene que ser igual a 0, entonces pues va a ser una maravilla, porque esto nos va a permitir saber de alguna u otra manera que dado que esta integral amarilla, esto que aparece fuera, no puede ser 0, pues entonces lo que será 0 será lo que está dentro, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, pues podemos llegar rápidamente a la siguiente expresión. Entonces tendríamos 1 sobre lambda igual a n de r sobre p de r más rho de r, y todo esto factor de 1 menos 2 veces g m de r sobre r menos 1/2 más g de r a infinito de 4pi r' n de r' de nuevo 1 menos 2 veces g m r' sobre r', y todo esto a la menos 3 medios de r'. ¿Listo? Bueno, y entonces pues lo que podríamos intentar hacer es, vale, fíjense que aquí tenemos un factor que ya no está en términos de la integral. Entonces lo que vamos a hacer a continuación simplemente es, voy a pasar este término del otro lado a restar, y esta integral, dado que es una integral, lo podemos convertir en un diferencial, ¿cierto? Aplicándolo de ambos lados, y de una u otra manera pues volver de alguna u otra manera este término que va a quedar del lado izquierdo una derivada, ¿no? O sea, lo que me refiero es esta diferencial de r', ¿cierto? Con esta integral me va a formar una derivada del otro lado, y pues me voy a quitar esta integral de encima. Por tanto, lo que tendríamos sería algo así como la derivada con respecto de r de, entonces tendríamos 1 sobre lambda menos este factor de acá, ¿no? Esperen, si quieren hago más bien copy paste aquí rápido. Eso es. Entonces aquí tendríamos este término de acá, ¿verdad? Y del otro lado entonces ya no tendríamos pues la integral, por tanto nos quedaría algo así como entonces menos 4pi g de esta g que volví a introducir. Eso me quedaría por r por n de r, ¿verdad? Y todo esto por el factor de aquí, 1 menos 2 veces g m de r sobre r, y todo esto a la menos 3 medios. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta aquí sería, vale. Y aquí entonces, dado que estamos reescribiendo esta derivada, ¿cierto?
¿Qué pasará si la introducimos? ¿No? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Qué pasará si la introducimos? Pues vale, si la introducimos, entonces este primer elemento sabemos que es constante, por tanto aplicar la derivada de estos ya sabemos que nos da 0. Y ahora lo que nos tocaría enfocarnos es qué nos dará lo que tenemos acá. ¿Vale? Entonces, pues nada, permítanme hacerlo aquí rápidamente, brevemente. De igual forma, pues simplemente es hacer puro cálculo básico. Así que lo voy a intentar aquí colocar de la manera más rápida posible. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos, eso sería igual a menos, lo voy a colocar un paréntesis grande, tendríamos paréntesis n', tendríamos p más ρ menos n p' más ρ'. ¿Ok? Todo esto dividido, entonces tendríamos p más ρ al cuadrado. Listo, cerramos. Y después tendríamos el factor de 1 menos 2gm sobre r, y todo esto a la menos un medio. Listo. Luego tendríamos entonces menos n sobre p más ρ, y luego tendríamos entonces un medio de menos 2gm' sobre r más 2gm sobre r al cuadrado. ¿Listo? Y por último, entonces tendríamos 1 menos 2g, a ver, 1 menos 2gm sobre r, y eso sería la menos 3 medios, ¿no? Que sería este otro término. Espérenme, verifico bien que haya quedado todo perfecto. Bueno, entonces aquí por si acaso, de pronto para que no existan confusiones, aquí lo único que hicimos fue aplicar, aplicar pues, la derivada de un cociente, ¿no? Aquí tenemos aquí un cociente, segundo sin derivar, y después lo contrario, ¿no? Entonces el primero sin derivar y la derivada del segundo, que correspondería a este factor que aparece acá, ¿vale? Por eso lo estamos colocando de esta manera. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces vamos a hacer un momentito el cálculo. Un momento, será, solamente se hace una vez en la vida esto. Entonces n', p más ρ menos n p' más ρ' sobre p más ρ, y todo esto al cuadrado. Simplemente pusimos p dividirlo, ¿no? Y del mismo modo aquí tenemos pues, exactamente lo mismo, menos un medio. Después por acá tendremos, aquí tenemos un menos, ¿dónde estaba nuestro menos? Sí, acá, vale, entonces n sobre p más ρ, listo. Y luego tendríamos, entonces introduciendo este 2 aquí, tendríamos gm' sobre r menos gm sobre r cuadrado, listo. Y luego tendremos entonces 1 menos 2 veces gm sobre r a la menos 3 medios, listo. Y entonces lo que nosotros ya sabemos es que dado que m' corresponde a tener 4pi r cuadrado rho de r, ¿no? ¿Sí? Bueno, recordemos que estamos haciendo, por si alguno se está perdiendo hasta este punto, recordemos que lo que estamos haciendo aquí simplemente es derivadas, ¿no? Derivadas, por eso la notación de prima. Esta notación de prima, a ver, que no se llegase a confundir, de pronto hago el apunte, hago la salvedad acá, porque aquí, en este punto, lo que hicimos simplemente fue un cambio de notación, que yo llamé a los primados simplemente para cambiar de notación, ¿sí? R a R', para que no se confundiera con el límite de integración. Pero aquí lo que nosotros ya estamos diciendo es una derivada. Entonces, cada una de las primas que ustedes ven por ahí, esas primas son derivadas de esas funciones con respecto de R, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. O sea, esto simplemente es tener derivada de m con respecto de r, mejor dicho. Todas las cantidades que aparezcan primadas igualmente, en estas dos líneas, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, esto aquí sería igual, introduciendo esto de nuevo. Entonces, pues nada, aquí tendríamos, a ver, para los primeros términos tendríamos exactamente lo mismo. Entonces voy a hacer un copy-paste. Entonces tendríamos por este lado lo mismo. ¿Listo? Y por el otro lado entonces tendríamos más gn, voy a factorizar esta g por p más ρ, y aquí tendríamos entonces 4pi r por ρ, que correspondería justamente a este primer término, y el segundo nos quedaría m sobre r cuadrado, ¿listo? Y esto menos 1 menos 2g m sobre r a la menos 3 medios, ¿no? Y cerramos.
¿Listo? Y de esta manera entonces llegamos finalmente ¿a qué? Entonces a lo que llegaríamos nosotros finalmente sería lo siguiente. A ver, esta expresión que nosotros tenemos acá, ya sabemos que es la expresión correspondiente al lado izquierdo de esta ecuación, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente es unificar todo esto en una ecuación igual a 0, pues. Entonces diremos 0 es igual entonces a ¿qué tendríamos? A ver, vamos a colocarla de manera un poquito más detallada. N', o sea, la derivada de n, sobre P más ρ, ¿verdad? Menos n factor de P' más ρ' sobre P más ρ al cuadrado. ¿Listo? 1 menos 2gm sobre r. Aquí tendremos entonces menos un medio. Y luego tendremos entonces más gn sobre P más ρ. Entonces aquí tendremos factor de 4pi r ρ menos m sobre r cuadrado. Y pues por último tendríamos entonces ¿qué? Acá, ¿no? Entonces 1 menos 2 veces g m sobre r y esto a la menos 3 medios y pues nos faltaría agregar entonces nuestro último elemento que sería este de acá. Entonces 4pi grn, ¿cierto? Y 1 menos 2 veces gm sobre r a la menos 3 medios. ¿Listo? Entonces de esta manera ya tenemos una expresión, una ecuación diferencial muy interesante, sí, muy interesante, que podríamos utilizar a nuestro favor para este desarrollo, ¿vale? Entonces vamos a ver qué podemos hacer, o sea, cómo podemos simplificar, porque hasta este punto esto parece un monstruo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, perdón, pero haciendo uso de esta ecuación diferencial, pues vamos a ver qué condición podemos aplicar. Y de nuevo va la condición de entropía. Por eso la condición de entropía es tan importante en este juego para que los cálculos sean mucho más simples, ¿no? Entonces vemos que la condición de entropía por nucleón uniforme dada ahora con respecto a lo que nosotros habíamos dicho, o sea, la misma condición que nosotros teníamos, mejor dicho, en otras palabras, que era, ¿dónde está? Ah, creo que está en la página anterior. Vamos a ver, creo que está por acá. Sí, así es, está de aquí, ¿no? Está acá. Vale, perfecto. Entonces, si tomamos esta condición, esa misma condición, exactamente la misma condición, pero entonces ahora la aplicamos, o sea, aplicamos esta correspondencia de uniformidad, pero con respecto a R, lo cual tiene bastante sentido, pues porque lo que estamos diciendo es, vamos a aplicar la condición de entropía por nucleón uniforme, va a ser exactamente igual con respecto a R. O sea que no importa qué tan alejados o qué tan centrados estemos de la estrella, esta entropía va a corresponder a tener aproximadamente un valor constante, ¿no? Eso quiere decir entonces que esa misma ecuación que nosotros teníamos, pues ese delta, mejor dicho en otras palabras, los vamos a transformar en justamente un cambio con respecto a la coordenada radial. Y de esta manera entonces podemos decir que ese cambio con respecto a la coordenada radial de la presión, perdón, de la densidad sobre n, ¿listo? Más p de la derivada de nuevo con respecto de r de 1 sobre n, o sea, esta es la misma expresión pero sin delta, sino que ahora en vez de delta lo vamos a llamar esto. Entonces, pues lo que nosotros tenemos es que pues si aplicamos esta derivada, los dejo rápidamente como un ejercicio bastante sencillo. Derivar, ya sabemos que esto depende de r, esto depende de r, esto depende de r. Entonces si aplicamos esto, a lo que llegáramos nosotros será a lo siguiente. Será que n' o la derivada, ¿cierto? De n con respecto de r, pues simplemente será n por ρ' sobre ρ más p. ¿Listo? Pueden hacer el cálculo rapidísimo, no se demoran menos de un minuto haciendo este cálculo. Entonces, pues simplemente derivamos, despejamos y ya, despejamos n'. ¿Cuánto equivale n'? Vale, n' equivale exactamente a esto de acá. Vale, ¿y por qué nos interesa eso? ¿Cuál es el fin? O sea, ¿por qué hicimos este paso de acá? Pues porque en esta última ecuación diferencial lo que notamos es que justamente tenemos un término n' por acá. Y ese término n' sí que, pues matemáticamente sabemos a qué hace referencia, pero pues físicamente, en principio, sería un poco más tortuoso
saber cuál sería su correspondencia, ¿no? Entonces para eso lo dejamos en términos de cosas que conozcamos, no n's primas, sino n's, y tenemos pues densidades de energía, densidades de masa y presiones, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta es que si utilizamos esto dentro de esta ecuación, fíjense lo siguiente. Entonces, fíjense que aquí va a aparecer, de hecho, vamos a hacer este último término, o sea, hagamos este momento, este término de acá, voy a colocarle una estrellita por acá. Este término estrella, tener n' sobre p más ρ, pues equivale a tener entonces n por ρ' sobre, coloquémosle p más ρ al cuadrado, ¿vale? Vale. Y entonces lo que nos damos cuenta aquí rápidamente es que este término que aparece aquí, de hecho, también aparece en otro lugar. ¿En cuál lugar? Si unificamos este con este, como propiedad distributiva, ¿cierto? Aparece exactamente el mismo término, pero en signo negativo. Quiere decir que este término con este y este término se van a anular. Y el único término que sobreviviría sería el término de la p', con n sobre p más ρ cuadrado. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Entonces, a ver, esperen un momentito, chequeo una cosa. Sí, perfecto, listo, perfecto. Y esto nos va a quedar de maravilla porque entonces, una vez tengamos todo en términos de n, ya vamos a poder eliminar la n para siempre, ¿no? Entonces, porque aquí esta n que nos va a quedar acá, nos va a sobrar una n por aquí, se va a terminar anulando con una n de por aquí y también con una n de por acá. Y entonces toda esta ecuación ya queda completamente exenta de n's. ¿Listo? Y pues esto es una maravilla. Ahora vamos a multiplicar también, vamos a coger esta última ecuación y la vamos a multiplicar. O sea, ya hicimos este cálculo, ya sabemos que se elimina todo esto. Además de ello vamos a multiplicar por el factor de 1 menos 2 veces gm sobre r a la medio toda la ecuación. ¿Por qué? Pues porque aquí si nos damos cuenta todos estos factores dependen del mismo factor. 1 menos 2gm sobre r, 1 menos 2gm sobre r. Entonces multipliquémosla toda. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a llegar. Ahora sí. Entonces, ¿cuál será nuestra respuesta final? Vale, vamos a pasar este término de nuevo del otro lado, pasamos los términos del otro lado, y entonces lo que nos va a quedar será menos p' sobre p más ρ cuadrado. Eso corresponde solamente a este término que está acá, ¿vale? ¿Listo? Y recuerden que multiplicamos por el factor a la 1 medio. Quiere decir que este término se nos va, ¿cierto? A 1. Y esos términos cambian y lo que nos quedará será entonces lo siguiente. 4 pi g r, factor de 1 menos 2 veces g m sobre r a la menos 1, menos g sobre p más ρ, y esto factor de 4 pi r ρ menos m r cuadrado, y de nuevo 1 menos 2 veces g m sobre r a la menos 1. ¿Listo? Ahora, si multiplicamos esta ecuación, si multiplicamos por r cuadrado toda la expresión y además pasamos, entonces vamos a multiplicar toda esta ecuación por r cuadrado y además vamos a pasar este p más ρ cuadrado del otro lado, entonces esta ecuación nos va a quedar de la siguiente manera: menos r cuadrado p' igual a, entonces, ¿cómo lo coloco? Va a factorizar aquí este mismo término, entonces va a quedar como p más ρ al cuadrado por 4 pi g r al cubo, porque estamos multiplicando este r por este r, ¿vale? Menos tendríamos g p más ρ de 4 pi r cubo de nuevo por ρ menos m, y todo esto factor común de 1 menos 2 veces g m sobre r a la menos 1. ¿Listo? Bien. Bueno, y pues ya lo último que podríamos hacer sería simplemente eliminar algunos factores por allí, justamente dentro de este paréntesis. Si nos damos cuenta, de hecho ahí también hay una correspondencia. Aquí tenemos algunos valores en términos de nuestro... ¿De qué? De nuestro... A ver, espera un momentito, verifico una cosa. Tendríamos lo mismo.
Bueno, sí, podemos hacerlo si quieren de este camino rápido para que lo noten. Entonces tendríamos lo mismo, P' igual a G, y de nuevo aquí factorice la G de ambas expresiones, y aquí de nuevo 1 menos 2 veces G, M sobre R a la menos 1, y entonces aquí tendríamos algo así como P más ρ, y esto factor común de entonces de P más ρ de nuevo, por 4 pi R al cubo menos 4 pi de R al cubo por ρ más M. ¿Sí? Simplemente todo factor, lo que se fue factorizar un término de ellos, ¿no? Listo. Y entonces aquí ahora sí lo que nos damos cuenta rápidamente es simplemente que si multiplicamos este término por este término, o sea, este por este, se nos va a terminar anulando con este de acá y simplemente nos va a quedar un término de P. Y finalmente entonces la ecuación a la que llegaremos será que R cuadrado P' va a ser igual a G factor de 1 menos 2 veces G de M sobre R a la menos 1, y esto multiplicado por P más ρ de 4 pi R cubo por P de la P que sobró acá más M. ¿Listo? Esta sería justamente nuestra ecuación estrella para este resultado de la condición que nosotros utilizamos de optimización, ¿cierto? Considerando la entropía por nucleón como uniforme, ¿no? Entonces, pues esto es una belleza, porque podemos decir que por lo tanto, delta M se desvanece para todo delta rho de R, que da delta N igual a 0 si, solo si, se cumple esta ecuación de acá, ¿no? Y no sé si ustedes de pronto ya lo lograron notar, pero esto sí que sí está relacionado con algo que nosotros de pronto ya habíamos hecho antes, que justamente era nuestra ecuación diferencial, ¿cierto? Para esos términos, nuestra ecuación diferencial hidrostática, ¿no? Que habíamos deducido al inicio utilizando nuestras reglas de relatividad, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces voy a hacer algunos apuntes aquí, algunas salvedades importantes. Entonces aquí lo que estamos haciendo de una u otra manera es probando el teorema, ¿vale? Donde si el término en delta m de segundo orden, en este caso deltas de ρ de r, es definida positiva para todas las perturbaciones, luego la energía debe ser suplida en orden para producir cualquier perturbación y la estrella, para que la estrella sea estable. Listo. Por otro lado, si el delta m puede estar en segundo orden, pero ser negativo para alguna perturbación, de nuevo, de delta rho de r, luego esta perturbación puede crecer con un incremento en energía cinética y la estrella se vuelve inestable. O sea que de alguna u otra manera lo que estamos diciendo son dos posibles caminos. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. O la energía debe ser suplida, o mejor dicho, estos términos van a ser definidos positivos y eso generará algún tipo de estabilidad en la estrella. O sea, esta perturbación va a generar una estabilidad, pero si es negativa va a generar una inestabilidad en la estrella. ¿Listo? Esto de nuevo, vuelvo y repito, está relacionado con lo que nosotros ya habíamos definido antes a partir de los teoremas. Bueno, muy bien. Entonces, ya con ello podemos cerrar este pequeño capítulo. Bueno, una parte de este capítulo realmente, porque es un capítulo mucho más grande. Pero entonces ahora lo que podemos es decir lo siguiente. Vamos a tomar todo esto que hemos construido hasta ahora. Ya tenemos una ecuación diferencial, de hecho, que nos va a decir la información que podemos sacar a partir de allí. Pues veamos qué podemos hacer con esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Entonces, con esto podemos empezar a trabajar un esquema muy interesante en astrofísica que se llaman estrellas newtonianas. Y que también va a estar ligado con lo que nosotros llamamos polítropos o estrellas politrópicas y enanas blancas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las estrellas del cielo están adecuadamente descritas por la física newtoniana. ¿Sí? Sabemos que pues, de alguna u otra manera esta física detrás de las estrellas newtonianas pues tiene un gran peso, pues porque la descripción suele ser lo bastante eficiente para trabajar estos problemas, sin tener en cuenta la relatividad general, ¿vale?
Tales estrellas newtonianas merecen algunas pues, atenciones cuando vamos a discutir todo esto, tanto que sirve para saber los casos límite para los objetos más exóticos, obviamente que están involucrados en relatividad general, ya que pueden guiarnos en la comprensión de las propiedades cualitativas de esos objetos. O sea que de una u otra manera, cuando estamos analizando esos tipos de estrellas, vamos a decirlo como comunes, ¿sí? Nos permiten saber justamente en los límites, ¿cierto? De la relatividad, cómo se deberían comportar estas estrellas exóticas, porque deberíamos supuestamente caer en el mismo esquema newtoniano clásico, ¿no? Exóticas utilizando relatividad general, deberíamos de caer como una aproximación débil, pensémoslo así, a justamente estas aproximaciones newtonianas, ¿no? Entonces digamos que esto podría ser bastante eficiente. Ahora, en la astrofísica newtoniana la energía interna y la presión son mucho menores que la densidad de masa en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos diciendo de una u otra manera que esta energía es muchísimo menor que este término que nosotros habíamos construido y además también la presión va a ser muchísimo menor también que este mismo término. ¿Ok? De modo que lo que nosotros podemos decir que es que la densidad total está dominada por la densidad de masa en reposo. ¿Sí? Pues aquí digamos que esos efectos relativistas, estos decimos que son nuestros efectos no relativistas, estamos considerando de alguna u otra manera bajas energías, ¿cierto? Por eso, pues sucede lo que está pasando, bajas energías. Entonces, dada nuestra construcción de lo que habíamos hecho, justamente, pues entonces lo que podemos decir es que ρ es aproximadamente mn por n. ¿Listo? Esto nosotros ya lo hemos construido, pero ahora vamos con estas condiciones, a decir justamente que lo podemos aproximar hacia este mismo valor, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues si esta aproximación se cumple para la densidad de energía, pues entonces asimismo podremos decir entonces que la presión va a ser mucho menor que esta densidad, perdón, de masa. Densidad, no sé por qué estoy diciendo tanto energía. Densidad de masa en reposo. Densidad de masa en reposo. ¿Listo? Esta aquí sí es la densidad de energía. Densidad de energía. Y esta sería la presión. ¿Listo? Bueno, por lo que entonces vinculando la expresión de la ecuación diferencial, entonces si vinculamos la expresión de la ecuación diferencial, o sea, esta de acá, entonces lo que nosotros podremos decir aquí rápidamente de esta última ecuación a la que llegamos es lo siguiente. Pues podemos verificar rápidamente que entonces el término 4pi r cubo por p va a ser mucho menor que el valor de m. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo justamente esta condición acá. ¿Sí? La presión es mucho menor justamente que la densidad de masa. Y aquí en este caso, pues nuestra masa ya sabemos que está relacionada con una densidad de masa correspondiente a este ρ, por tanto, pues directamente vemos la equivalencia, ¿no? Entonces, además, ¿qué más podemos decir en estas estrellas newtonianas? Vale, entonces ya podemos aquí tener esta salvedad. Además, otra cosa que podemos decir es que nuestro potencial gravitacional es en todos lados muy pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro factor de 2gm que hemos encontrado por acá va a ser bastante más pequeño, ¿cierto? Que 1. ¿Sí? Por lo que entonces podemos decir que, consecuentemente, el valor de 2gm pues va a ser mucho más pequeño que r. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Eso que quiere o eso que nos permite entonces a partir de la ecuación que nosotros construimos acá? Entonces pues vale, vamos a reexpresarlo y vamos a ver qué pasaría entonces en términos de estrellas newtonianas utilizando estas condiciones, ¿no? Vamos a colocarle condiciones newtonianas o de baja energía. ¿Listo? Entonces si utilizamos esto, a lo que llegaremos es rápidamente a lo siguiente. Entonces voy a volver a reescribir la ecuación. Entonces tendríamos gmm ρ, aquí tendríamos 1 más p sobre ρ. Entonces aquí lo que hice simplemente fue tomar este factor y este elemento y factorizar ρ. ¿Listo? Y luego tendremos 1 más 4pi r cubo
Eso sería ¿por qué? A ver, por P, ¿no? Por P sobre M, cierro. Y por último, 1 menos 2 veces G, M sobre R a la menos 1. ¿Listo? Entonces aquí ya es mucho más evidente ver cuáles son los términos que se van, cuáles son los que se quedan. Entonces este término de aquí ya dijimos que este término de acá arriba era mucho más pequeño que M, o sea que sabemos que esto va a tender a ser 0. Por este lado ocurre exactamente lo mismo, esto va a tender a ser 0. ¿Sí? Y por otro lado también esto. Este término es mucho más pequeño que este, por tanto también se nos va a 0. Conclusión, nuestra ecuación diferencial en este límite nos devuelve simplemente el elemento g m por ρ. Perfecto. ¿Listo? Entonces, fíjense de este esquema, vamos a decirlo, de baja energía. Baja energía. Estos efectos relativistas que nosotros habíamos construido acá, vamos a colocarlo de hecho, la etiqueta, con efectos relativistas. Ahora pasa a ser un esquema mucho más simple, ¿no? Bueno, entonces, con m de r, definida por lo que nosotros ya sabemos que es de 0 a r, 4 pi r prima cuadrado, rho de r prima, de r prima, ¿cierto? Entonces ya sabemos que pues esto corresponderá a esto, o sea, a esta m de acá, ¿vale? O sea, barriendo particularmente la masa de toda la estrella desde su centro hasta el radio particularmente de la estrella. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora, si tomamos de este límite, entonces lo siguiente, decimos, vale, r cuadrado p' de r, pasemos a dividir el rho de r. Esto pues simplemente será, pues vamos a pasar el menos del otro lado, entonces tendremos menos g y tendríamos m de r, ¿no? Que sería esto de acá. Muy bien. Entonces, ¿será que podemos reescribir esto de otra manera? La respuesta es sí, sí que podemos. Entonces, ¿cómo lo podemos reescribir? Podríamos reescribir esto de la siguiente manera. Derivada con respecto de r de r cuadrado de rho de r, ¿cierto? De la derivada de la presión con respecto a el radio, menos 4 pi g r cuadrado rho de r. Entonces fíjense que lo único que hicimos fue expresar la m de r en términos de su integral y pues pasar esto como si fuera un diferencial del otro lado, ¿no? Bueno, listo, perfecto. Entonces, derivando, si derivamos este elemento que tenemos del lado izquierdo, entonces, si además de derivar esto que nosotros tenemos del lado izquierdo y dividimos por r la expresión y factorizamos, entonces a lo que llegaremos será a lo siguiente. Pueden hacer, el cálculo es bastante sencillo, simplemente es derivar de nuevo esto de acá. Entonces a lo que llegaremos simplemente será a lo siguiente. Entonces tendremos 2 sobre ρ por p', ¿listo? Más r, y luego tendríamos acá, a ver, tendríamos p doble prima sobre ρ menos ρ' por p' sobre ρ al cuadrado menos 4 pi g por r por ρ. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí hay una diferencia, aquí ya no aparece r cuadrado sino r, entonces lo que hicimos fue pasarlo a dividir. ¿Ok? Entonces hagan el cálculo, realmente no se toma nada, si quieren pónganle pausa al video y lo realizan. Y ya, llegarán a esa misma expresión de acá. ¿Ok? Luego, de la ecuación para la condición inicial, recordemos nuestras condiciones iniciales, ¿no? De hecho, esto lo dejamos de hablar un poco. Pero recordemos que de la condición inicial es que la densidad justamente en este punto es constante, ¿no? Y finita. ¿Sí? Luego, R es igual a 0. Y si R es igual a 0, se ve que entonces, si lo reemplazamos, ¿a qué llegaremos? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, si R es igual a 0, pues justamente en esta condición que nosotros habíamos definido anteriormente, entonces pues aquí lo que nos damos cuenta es que esto se nos va a 0, esto se nos va a 0, y lo único que vamos a tener es el factor de 2 veces P' sobre ρ igual a 0. O en otras palabras, lo que estamos diciendo es
Dado que esas cantidades no pueden ser cero, entonces la derivada de la presión con respecto a R es igual a cero. ¿Listo? Y esta es de las conclusiones que nosotros hemos estado utilizando aquí. De hecho, esta es una manera bonita de verla, de las restricciones, y es que siempre hemos estado diciendo que la presión a presión es constante, ¿cierto? Esta es otra manera de verlo, porque por ejemplo cuando aplicamos la variación de nuestro P, el N y toda esta vuelta, salía la P, ¿no? Entonces tendríamos P por fuera y variación de 1 sobre N, etcétera. ¿Sí? Salía justamente por esa condición que nosotros estamos teniendo acá, ¿vale? Entonces, aquí acabamos de mostrar justamente que este factor de presión se mantiene constante. Así entonces, para un P, perdón, para un ρ de cero finito, es necesario que la presión, importante aquí colocarlo, la presión, esto es evaluado en cero, ¿no? O sea, a ver, que se entienda bien, la cuestión estamos diciendo es que estamos evaluando esto en R igual a cero, ¿no? Importante. Ok. Luego, dado que usualmente cuando nosotros aprendemos termodinámica también por allí, nosotros sabemos que existe una ecuación de estado que me relaciona por ejemplo la presión con la densidad, ¿cierto? Con la restricción de que la variación de P con respecto a ρ tenga que ser diferente de cero, se puede obtener entonces ρ de R resolviendo lo siguiente. Entonces, podemos obtenerlo simplemente resolviendo lo siguiente. Entonces, lo mismo, derivada con respecto de R, de ρ de R, de nuevo, de P de R, menos 4pi g R cuadrado ρ de R, ¿sí? Con la condición inicial que ρ de 0 tiene algún valor dado y que ρ' de 0 deba ser igual a 0. Puesto que tiene la condición, pues particularmente tiene la condición de que la derivada de P con respecto de R, pues esto es simplemente tener por la regla de la cadena, derivada de la presión con respecto de la densidad, derivada de la densidad con respecto de R, esto igual a 0. ¿Sí? De tal manera entonces por eso la derivada de ρ con respecto de R deba ser igual a 0. ¿Vale? Perfecto. Entonces de aquí también aseguramos justamente que dp de ρ sea diferente de 0, que es la misma condición que tenemos acá. Esta condición sigue el requerimiento de que la densidad de masa sea una función analítica, por ejemplo, de coordenadas cartesianas de x, y y z, a, por ejemplo, x, y, o sea, de que, por ejemplo, las tres cantidades x, y, z sean iguales a 0. ¿Vale? Luego, para prescribir una ecuación de estado, asumiendo que la densidad de energía interna es proporcional a la presión, entonces, pues, lo que nosotros nos podemos valer es de la siguiente receta. Entonces, de nuevo, la densidad de energía es igual a la densidad de masa, mn, n, ¿cierto? Igual a, y entonces aquí vamos a colocar en relación a nuestra ecuación de estado con P, ¿no? Ya que esto sale de la ecuación de continuidad para la densidad de energía, ¿no? Esto ya, vemos que también nosotros lo habíamos deducido, pero también, una manera también para tenerlo en cuenta es, digamos, a nivel de relatividad, es simplemente tomar por conservación del tensor energía-momento. Entonces, pues simplemente saldría esto, ¿no? Y de donde, de hecho, estos tipos de ecuaciones, particularmente de estado, ¿cierto? Están relacionados, por ejemplo, con modelos de quinta esencia o teorías de Brans-Dicke, de modelos de gravedad modificada, ¿sí? Y entonces se tiene usualmente lo siguiente, que es lo que se dice. Entonces se dice que eh, la presión de masa, vamos a decirlo, de masa, es equivalente a un factor omega, ¿listo? De ρ de la masa, ¿sí? ¿Vale? O también a veces lo suelen colocar con un término gamma, donde gamma justamente es nuestro elemento omega más 1, ¿listo? Y de esta manera entonces tenemos que P de masa
es igual a gamma menos 1 de rho de masa. ¿Vale? O en otras palabras, podemos decir que nuestro rho de masa simplemente es, entonces, gamma menos 1, gamma menos 1 a la menos 1 por nuestra presión de masa, ¿no? Entonces fíjense que aquí lo que estamos diciendo simplemente en otros términos es esto de acá, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos como ecuación de estado. Entonces fíjense que esta es la relación de la densidad de energía con la presión. La densidad de energía relacionada justamente con este término, ¿sí? Y recordemos la aproximación, ya habíamos visto arriba la aproximación, la condición de que esta densidad va a ser en términos de esto exactamente igual. Por tanto, por eso podemos reescribir esto como la densidad de masa, justamente relacionada con la ecuación de estado. ¿Listo? Aquí el elemento de gamma menos 1 a la menos 1 es solo una constante de proporcionalidad, ¿sí? Gamma no será el radio de calor específico. ¿Listo? Pues relacionado con esas características de la ecuación de continuidad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces qué más podemos hacer aquí para terminar nuestra sesión del día de hoy. Entonces, voy a dejar hasta... Sí, voy a dejar hasta el siguiente cálculo que quiero hacer con ustedes y ya con eso podemos entonces dar paso en la siguiente sesión un poco recapitulación, digamos, de cómo se hace este tipo de esquemas en la mecánica clásica y vamos de nuevo a relacionarlo con nuestro esquema relativo. ¿Listo? Muy bien, entonces, luego considerando la condición de entropía uniforme por nucleón anteriormente pues descrita que ya habíamos hecho, entonces recordemos la condición. Entonces, la condición era derivada de R de rho n más P derivada de R1 sobre n igual a 0, vemos que esto era igual a 0, pues entonces, ¿esto a qué me llevará? Pues esto me llevará a tener entonces derivada con respecto de R, pero entonces ahora en términos, voy a dejar esta ρ en términos de la densidad de energía y este término de acá, o sea que tendríamos epsilon más mnn sobre n más p, y de nuevo tendremos entonces este factor de acá. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí llegaremos. Entonces, si nosotros cancelamos aquí estos dos términos para el segundo término de esta fracción, nos va a quedar una constante acá, derivada de esta constante nos da 0. Por tanto, simplemente nosotros llegaremos a que tendremos entonces derivada con respecto de r de epsilon sobre n, ¿cierto? Más p de la derivada con respecto de r de 1 sobre n igual a 0. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si reemplazamos entonces e por la relación con la ecuación de estado que acabamos de mencionar hace un momento, entonces llegaremos a la siguiente expresión. Derivada con respecto de r de entonces gamma menos 1 a la menos 1 de p sobre n más p de r 1 sobre n. ¿Listo? Entonces si expandimos esto, saquemos esta constante y derivamos, entonces llegaremos a lo siguiente. Gamma menos 1 a la menos 1, entonces derivada de la presión con respecto de R de 1 sobre n, más P derivada con respecto de R de 1 sobre n, cerramos, más P de la derivada con respecto de R de 1 sobre n. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que hicimos aquí fue aplicar la derivación a ambos términos. ¿Ok? Entonces, a ver qué podemos hacer aquí. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a factorizar lo siguiente. Entonces vamos a introducir, me parece volver a copiar todo. Más bien, voy a decirlo acá. Vamos a abrir un espacio acá y vamos a introducir un 1, relacionado justamente con ese mismo factor gamma menos 1 a la menos 1. Gamma menos 1 a la menos 1. Esto simplemente introduje un 1. ¿Para qué? Pues para poderlo factorizar. Y de esta manera entonces tendremos que esto será gamma menos 1 a la menos 1, y eso será entonces derivada de la presión con respecto a R de 1 sobre n más la presión por la derivada con respecto de R de 1 sobre n, y aquí tendremos entonces de nuevo más
gamma menos 1 por la presión, la derivada de R, derivada con respecto de R de 1 sobre n. ¿Listo? Y aquí nos damos cuenta entonces que este término se nos va a cancelar con exactamente este término de acá y simplemente va a sobrevivir el gamma por este factor que nosotros tenemos acá. Y de esa manera entonces llegamos a la expresión siguiente. Entonces tendríamos gamma p derivada con respecto de R de 1 sobre n más 1 sobre n de la derivada de p con respecto de r. Y si se dan cuenta, pues aquí particularmente hay un 1 sobre n a cada rato, entonces vamos a llamar a ese factor 1 sobre n, llamémoslo alfa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quería esta ecuación? Nos quería 0 igual a gamma p derivada de alfa con respecto de r más alfa derivada de p con respecto de r. Entonces aquí si hacemos simplemente... bueno, si simplemente despejamos, entonces tendremos menos gamma 1 sobre alfa, derivada de alfa con respecto de R igual a dp sobre p, ¿no? Como en términos de, em, de una ecuación diferencial de variables separables, ¿no? O sea que aquí realmente esta ecuación se traduce en tener menos gamma, diferencial de alfa sobre alfa igual a dp sobre p, ¿no? Okay, si solucionamos esto, llegaremos entonces a que tendremos menos gamma logaritmo de alfa igual al logaritmo de p. ¿Listo? Y ya, pues al integrar de ambos lados, entonces llegaremos a que logaritmo de p es igual a logaritmo de p. Ah, bueno, podemos subir este menos gamma, entonces podríamos colocarlo como logaritmo de alfa a la menos gamma, ¿sí? Y de esta manera entonces tendríamos que p es igual a alfa a la menos gamma, ¿sí? Lo que a su vez entonces se dirá como tener que la presión, en términos otra vez de nuestro n original, simplemente será 1 sobre n elevado a la gamma, ¿no? O sea, en otras palabras, p, mejor dicho, en otras palabras, estamos diciendo que creo que me lo acabo, que p es proporcional a n a la gamma, ¿no? Que aquí este n gamma sube de nuevo a ser numerador, entonces llegamos a la conclusión de que esta p es proporcional a nuestro elemento n elevado a la gamma. ¿Listo? Ahora, si recordamos de la relación de que ρ, la densidad de masa, era igual a mn por n, entonces, fíjense lo que podemos hacer a continuación. Vale, entonces lo que podemos decir es, a ver, esto es n elevado a la gamma. Entonces, si pasamos este gamma al otro lado, entonces tendremos como 1 sobre gamma y esto por n, ¿sí? Entonces, a ver, si reescribimos ρ en términos de p, de aquí nos damos cuenta que justamente de la relación para las estrellas, para la condición de estrellas newtonianas, entonces llegamos a que esto debería ser m sub n por n, pero n es esto que está acá, y esto corresponde a la presión 1 sobre gamma, ¿vale? Entonces de nuevo esto, pues simplemente vendrá a ser, a ver, ¿cómo lo coloco? Voy a colocar P 1 sobre gamma, aproximadamente igual a ρ de mn, ¿cierto? Entonces esto lo podemos colocar como P igual a 1 sobre mn y todo esto elevado a la gamma por ρ elevado a la gamma, ¿listo? Y entonces, particularmente Weinberg hace una salvedad y dice, vale, voy a llamar a esta constante, dado que eso es una constante, el factor gamma es una constante, mn es una constante, entonces voy a llamar a esa constante k. Entonces 1 sobre mn elevado a la gamma es una constante de proporcionalidad y entonces aquí llegamos a nuestra ecuación, que sería que la presión es igual a k, esa constante, por la densidad elevado a la gamma, ¿sí? Esta de aquí sería nuestra belleza de ecuación, donde relacionamos, si hicieron cuenta, las cantidades pues, físicas, en este caso la presión y la densidad, en un prototipo de ecuación de estado.
para estrellas, ¿no? Entonces, la constante de proporcionalidad acá depende de la entropía por el nucleón, ¿no? Entonces, esta depende, ya que depende de Mn, obviamente. Entonces, depende de la entropía por nucleón. Y la composición química que también hemos dicho, química, ¿listo? Pero pues de algo que sí, que no depende, algo que no depende, es de R y la condición inicial de justamente nuestra densidad. ¿Listo? Cualquier estrella para la ecuación de estado toma entonces la forma que nosotros vemos acá. ¿Listo? Y que es llamada entonces un polítropo. Polítropo. ¿Vale? Entonces cualquier ecuación de estado que pueda obedecer esta regla politrópica a estas estrellas las vamos a llamar estrellas politrópicas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces hasta aquí creo que ha sido suficiente. Entonces ya con ello vamos a dar para el siguiente paso algunos apuntes extras sobre esta ecuación, de pronto algunos apuntes también sobre las ecuaciones diferenciales que podemos utilizar haciendo uso de esta condición. Y luego vamos a pasar a un esquema que se llama la función de Land-Endem, que es bastante usual encontrarla justamente cuando estamos hablando sobre estos esquemas. Y luego volveremos de nuevo a nuestras características entonces relativistas. ¿Ok? Entonces hasta aquí damos el día de hoy. Gracias.